¿qué tal? Vamos a presentar la red neuronal y vamos a hacer uso de la programación en Google Colab. Vamos a observar. Primero, ¿qué es una neuronal? Bueno, las redes neuronales son modelos simples de funcionamiento del sistema nervioso y sus unidades básicas son las neuronas, que generalmente se organizan en capas, como se muestra en la siguiente ilustración. Aquí tenemos las entradas, las salidas y nuestras pequeñas neuronas y capas y todo. Ok. Una red neuronal es un modelo simplificado que emula el modo en el que el cerebro humano procesa la información, como se ha mencionado. Bueno, las unidades de procesamiento se organizan en capas. Hay tres partes normalmente fundamentales en una red neuronal. Eh, una capa de entrada con unidades que esto nos va a representar los datos de nuestra red neuronal. Una o varias capas ocultas, una capa de salida que nos va a representar cómo es que funciona nuestra red. La red aprende examinando de los registros y generando una predicción para cada registro. Como se ha visto, hace uso de las regresiones lineales y realizando ajuste con ponderaciones para realizar una predicción que nos satisfaga a nuestra red. Bueno, el diagrama de flujo. El diagrama de flujo para una red neuronal, básicamente tenemos que cargar los datos, o sea, tenemos que tener unos datos. Creamos una clase de los cuales tendremos parámetros de la capa. Creamos las funciones de activación que utilizaríamos, por ejemplo, puede ser la sigmoide, la ReLU, la tangente hiperbólica. Creamos la red neuronal y tenemos que crear la función de entrenamiento para la red neuronal. Después de eso, sigue la visualización y prueba. Después finaliza. Ahora vamos a ver cómo es que se programa una. Bueno, nos vamos a aquí y primero tenemos que importar las librerías para el procesamiento de datos y todo aquello para poder graficar igual nuestros datos de muestreo. Estos dos nos van a servir para nuestra geometría que queremos nosotros para nuestra red neuronal. En este caso va a ser una geometría así, más o menos como de una espiral. Después tenemos nuestro dataset, el cual eh, vamos a tener uso de, eh, vamos a crear unos datos, por así decirlo. Eh, por ejemplo, aquí se ven, tenemos 500 datos y dos pequeños puntos, o sea, dos subclasificaciones. Después, esta clasificación, como bien se los dije, es de red de un tipo espiral. Después vemos, observamos aquí. Después tenemos la clase de la, de la red, que básicamente es hacemos uso de la programación orientada a objetos, como bien se ha visto. Neurolayer, la definimos, tenemos que definir init y tenemos que inicializarla con estos parámetros. Después el número de conexiones, neuronas y la función de activación, la cual vamos a utilizar más adelante para la red neuronal. Básicamente es como se hace una clase para la capa de la red y va a tener esa estructura de datos. Bueno, ahora, para las funciones de activación. Para las funciones de activación, como bien se han visto, eh, tenemos tenemos la sigmoide, la tangente, la ReLU y la tangente hiperbólica. Aquí los declaramos que básicamente eh, la sigmoide es el espacio cero. Esta es la función y esta va a ser su derivada. Aquí tenemos la función y la derivada. Vemos cómo, cómo se grafica.
Después creamos una red neuronal. Después de crear la red neuronal, aquí vamos a Neural L0, perdón, Neural Layer. Aquí tenemos 4, después 8 y la sigmoide. Aquí vamos a tener 4 neuronas prácticamente. Después, ¿qué es lo que viene? Que va a transcurrir a lo largo de la red neuronal. Después, ¿qué es lo que viene? Bueno, después viene la función de entrenamiento. Que la función de entrenamiento básicamente tenemos que crear un vector topology. Vemos que tenemos 4, 8 y 1. Tenemos dos entradas en este caso. Y tenemos 4 neuronas, después 8. Y así, por supuesto. Aquí vamos a crear el número de neuronas y el sigmoide. Aquí vamos a utilizar L2COTS. Esta función va a ser ¿cómo se llama? El costeo prácticamente que vamos a tener a la salida de la red neuronal. Después este es el valor cuadrático medio. Después su derivada. Y la y propuesta y la y real. Después de eso tenemos que viene básicamente tiene atributos, los datos de x y y que son la salida y la entrada. Después tenemos la función LR, esta pequeña que se usa. Qué tan rápido y qué tan lento voy a ir aprendiendo. Después un parámetro en el cual podemos activar o desactivar el entrenamiento. Después, o igual puede ser para que vaya aprendiendo. Después lo guardamos como una salida. Aquí se puede observar los datos anteriores. Este va a ir de dos formas, una de la entrada a la salida y viceversa. El forward pass, aquí viene el forward. Aquí ya viene el algoritmo de backpropagation. Después tenemos esto. Vamos a crear z es igual a out y todo esto. Después que vaya desde la capa 0, aquí como la for, al último. Después el valor de activación a la salida. Aquí lo vemos el valor de activación. Después en la activación de backpropagation tenemos que básicamente delta es esto, el error. El error de la última capa de la salida lo podemos hacer con un ciclo for que puede ser reversa, el de la primera. Y de igual forma tenemos que guardar los valores de la capa. Y esto se basa prácticamente con otro for. Aquí tenemos un condicional que prácticamente va a ser todo esto. Aquí tiene el gradiente descendente. Retornamos la salida que es out. Bueno, y me faltó comentarles que si estamos en la última capa, la derivada parcial del costo va a ser esto. Bueno, después visualicemos cómo queda la red neuronal. Después de la visualización mandamos a graficar. Aquí están. Nos apoyamos de las librerías que nos van a ayudar a simular. Aquí viene. Vamos aquí. Aquí observamos. Entrenamos aquí a la red y básicamente vamos a entrenarla y vamos a poder visualizarla.
como se observa aquí. Y aquí tenemos el rango, por ejemplo, 2500, vamos a ir a eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr el programa para visualizar que realmente funciona. Vamos a ejecutar todo. Aquí vemos que imprimimos y vamos a ir clasificando nuestra red. Vemos cómo se está tratando de clasificar datos con los rojos y los azules. Aquí observamos la red, cómo va disminuyendo el error de los datos y va llegando prácticamente a cero. Observamos, vemos que vamos clasificando ya poco a poco y tiende a cero, ya vamos a tendiendo a cero. Vemos cómo se está clasificando, ya vemos cómo trata de seguir el patrón y vemos cómo está tendiendo a cero, se puede observar, vemos, sigue corriendo y por fin se para. El tiempo tardó 1 minuto con 39 segundos y vemos cómo se tienen clasificados. Y bueno, esto es todo por la red neuronal. Muchas gracias.